Entonces ahora vamos a ver, ahora sí vamos a entrar con el libro de los Hechos, ¿sí? Y pues ahí vamos a entender un poquito más acerca de ciertas cosas que lo pasó con los discípulos. Acá vamos a ver un antes y un después de lo que eran los discípulos, ¿no? El antes de lo que vimos en los evangelios y el después de ellos estando, enfrentándose ellos mismos ante la sociedad, ya no tenían al Mesías ahí al lado, ya no tenían a Jesucristo ahí al lado, entonces ya empezaban a tomar decisiones totalmente diferentes. Por eso este libro de los Hechos, pues realmente lo que quiere decir es las obras de los enviados. Maseh Hachaliahim, ¿sí? Maseh Hachaliahim. Perdón, yo no sé mucho hebreo, pero pues ahí lo tienen, así se dice más o menos. Ah, perdón, no les estoy mostrando. Acá está y acá vemos cómo se dice en hebreo, sí, ya ustedes lo pueden leer allá. Y pues lo que quiere decir más bien este libro de los Hechos es las obras de los enviados o las obras de los apóstoles. Recordemos que apóstol, si nosotros realmente le buscamos qué es lo que quiere decir, pues quiere decir el enviado, el embajador, ¿no? Entonces son las obras de los embajadores o de los enviados, para que lo podamos entender mucho mejor, ¿no? Entonces, pues vamos a ver una pequeña introducción. Entonces, recordemos que estamos estudiando todo lo que es el Brit Hadashah, ¿no? El nuevo pacto, y pues eso nos lleva a lo que nos dice el profeta Jeremías en Jeremías 31 al 33. Dice, he aquí que vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré un pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Eterno. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Eterno, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Sí? Juliecita, perdone, está borroso, borroso. ¿Se ve borroso, borroso? Sí, señora, no se ve casi. Deme un Va a tocar. segundo y vuelvo y comparto. Dame un segundo entonces. Entonces, lo que nos dice es que va a cambiar, va a haber un cambio totalmente en nuestras vidas, en nuestros corazones, ¿no? Y pues eso es algo que va a pasar, que es algo que Él va a cumplir en todo lo que está mostrando en el Nuevo Testamento, desde los Evangelios hasta la última carta de Apocalipsis, pues realmente está mostrando cómo este pacto se empezó a cumplir, ¿no? Cómo ya empezaron a gente totalmente inconversa, gente extranjera que también era parte de las 10 tribus, empezaron a tener en su mente la ley y en su corazón los mandamientos, ¿no? Entonces, no solo ya no era un corazón solo de piedra o que los mandamientos estaban por allá, sino que ya empezaron a aplicarlos también en su vida y empezaron a ser también pueblo de Dios. Eso lo vemos a lo largo del Nuevo Testamento. Entonces, el nuevo pacto o el Brit Hadashah está anunciando todo lo que los profetas dijeron y profetizaron y que se está empezando a cumplir, ¿no? Todo ese anunciamiento que está pasando. Lo mismo que nos dice Deuteronomio 30 del 1 al 20, que lo vamos a recordar. Dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones, a donde te hubiere arrojado el eterno tu Dios, y te convirtieres al eterno tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces el Eterno hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido el Eterno tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá el Eterno tu Dios. Y de allá
te tomará y te hará volver el Eterno tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que tus padres. Y circuncidará el Eterno tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Y pondrá el Eterno tu Dios sobre estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y si tú volverás y oirás la voz del Eterno, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, y te hará el Eterno tu Dios abundar en toda obra de manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque el Eterno volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre sus padres. Cuando obedecieres a la voz del Eterno tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. ¿M? Sigue diciendo, verso 12. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá? Nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira que yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y el Eterno tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras a tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto o yo les condeno, ¿no? Hoy de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ellas. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Eterno, tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró el Eterno a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Entonces, esto es un recordatorio de esas promesas, de ese nuevo pacto que incluso lo vemos desde dónde? Desde Deuteronomio. Deuteronomio y Jeremías se complementan muy bien. Porque ¿qué es lo que nos dice en sí Jeremías? Si guardas los mandamientos, si sigues la voluntad de Dios, pues vas a ser del pueblo de Dios. Y Dios lo que va a hacer es que mientras que tú vas estudiando, vas entendiendo, vas comprendiendo los mandamientos, Él los va poniendo en tu mente y en tu corazón a fin de que los cumplas. O sea, primero yo tengo que dar el paso de lo que dice Deuteronomio 30, volverme a Él, saber que caí, saber que esto y convertirme, volver a mi pasado, volver y mirar, venga, qué fue lo que fallé, saber, confesar y fuera de eso decidir cambiar de rumbo, cambiar y escoger el camino que Dios dictaminó por nosotros, ¿no? Y pues ahí sí se cumpliría ese nuevo pacto en nosotros, ahí sí pasaría a ser realidad en nuestras vidas de principio a fin, ¿sí? Y eso es lo que hace, eso es lo que nos muestra el profeta. Si cada uno de los profetas nos repite una y otra vez, vuélvete, vuélvete a la ley de Dios, vuélvete a lo que Dios dijo, vuélvete a todo esto, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice. Todos los 66 libros, ¿sí? Nos dan
esa misma visión de que devolvernos a las escrituras. Incluso Jesucristo mismo en sus primeras palabras que dijo, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos está cercano, ¿no? Entonces, imagínense, si Jesucristo lo primero que dijo es eso, pues lo primero que hay que saber es que ninguno de los 66 libros se contraponen, sino que hay una armonía tan perfecta que todos los libros siempre nos llevan a dónde, a las palabras de Dios, a conocerlo a Él, ¿no? Entonces esto es algo muy importante de reconocer que necesitamos tener la ley de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, ¿no? Y que siempre ha habido solo un autor en todas las escrituras, pero que utilizó a diferentes personas, a más de 40 personas, ¿para qué? Para que la escribiesen, ¿no? Pero solo hubo un autor intelectual que fue Dios, que es Jesucristo mismo, ¿no? El cual pues utilizó a diferentes personas, tanto a reyes, tanto a pastores, tanto a profetas, tanto a gente como el vulgo, entre ellos Pedro, ¿no? Pues un simple pescador, que se puede decir casi iletrado, no sabemos si sí sabía escribir o no, pero vemos que Dios los utiliza de una manera súper extraordinaria. Nos enseña con ellos, nos muestra cosas totalmente sobrenaturales que solo Dios puede hacer, pero que eso no puede decir, solo con esto te puedes basar y ya hacer tu ministerio, no, que todo esté erradicado a la verdad, ¿no? Por eso Pedro en su carta nos dice que tenemos la palabra profética más segura. Y en cuál debemos de tener nuestra firmeza, que es que las escrituras, los 66 libros para nosotros, pues para ellos la época era solo el Tanakh, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros debemos de reconocer que la Biblia realmente es inspirada por Dios. Dios fue el que se la dictó a cada uno de los autores, ¿no? Porque pues quién era el guionista y quién era el que estaba escribiendo todo, pues Dios. Nosotros somos los simples instrumentos para su gloria. Entonces, por eso el título de Obra de los Enviados, ¿no? Pues da a reconocer que, pues nos muestra todo lo que ellos vivieron, cómo cambiaron, cómo tuvieron que hacer ciertos cambios a lo largo de su vida, ¿no? Por eso dice Masé, que son hechos u obras, Hachaleahim, que son los enviados, los embajadores del reino, aquellos que tratan los asuntos del reino de quién? De Dios, ¿no? Lo mismo que un embajador de Estados Unidos acá en Colombia que hace, pues procura que aquellos que están viviendo acá en Estados Unidos pues tengan su bienestar, pero también tener un acercamiento con las políticas de Colombia, con Estados Unidos y poder tener cercanía, ¿no? Eso mismo es lo que estaban haciendo los enviados, mostrando una cercanía, mostrando el reino de los cielos en medio de la tierra, ¿cierto? De una perspectiva mucho más cercana, ¿no? Entonces uno se puede preguntar por qué 12 apóstoles o por qué 12 discípulos, por qué fueron 12 los escogidos, por qué no 10, por qué no 20, por qué no 40, por qué tuvieron que ser solo 12, ¿sí? Porque, pues, también son 12 apóstoles, uno por cada tribu de Israel. Son 12 tribus, 12 apóstoles, 12 príncipes, 12 enviados a las 12 tribus. ¿Para qué? Para reconocer y para volver al llamado, ¿no? Entonces, estos 12 discípulos son los que habrían de restaurar aquí a las 12 tribus, al tabernáculo caído de David, a volverlo a levantar, ¿sí? Por eso es que él los envió, por eso es que le dice apóstoles, por eso es que ya es el apóstol Pablo, por eso es que es el apóstol Pedro, ¿no? ¿Por qué? Porque fueron enviados a restaurar a las 12 tribus, ¿sí? Ese era lo que Dios le mandó y Yeshua bien claro lo dice en el momento en que llama a los 12 discípulos en Mateo 10, versos 5 y 6, nos habla muy claro y nos dice, la misión de ustedes es ir por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Desde un principio les habla muy claro y les muestra muy claro ese mensaje, ¿no? Eso lo vemos ahí, vemos ese mensaje, ese
mensaje y cómo se empezó a dar ese cumplimiento o cómo ellos como embajadores empezaron a cumplir esa misión de ir y llevar el evangelio a todas partes, llevar esa historia de redención y a lo largo de cada capítulo se va mostrando cómo ya ese mensaje no se quedó solo en Judá, ya no se quedó solo con los judíos, sino que se empezó a exportar a lo largo del mundo, llegando a diferentes gentiles y enfocándose mucho más en quién, en los gentiles, porque Pablo, pues por eso dice Pablo apóstol a los gentiles, Pablo apóstol enviado a los gentiles, ¿no? Entonces, esto es algo que lo vemos y este es un estudio que pues vemos a referencia de un grupo en específico y eso lo vamos a ver también en este libro de Hechos, ¿vale? Vamos a ver un video introductorio, ¿sí? Y de ahí continuamos con el estudio. Si vemos ahí hay un recuento de varias imágenes muy importantes a lo largo del libro de los Hechos, por lo menos terminó cuando Pablo sucumbió en medio del mar, ¿no? Y terminó perdido en la isla de Malta, ¿no? Pues ahí lo muestra a lo largo de este video, muestra hechos muy importantes también, por lo menos cuando a Pablo lo bajaron por medio de una canasta o fue a Pedro, bueno, uno de los dos lo bajaron por en medio de una cesta, ¿no? Recordando lo que pasó incluso en la época de Jericó, cuando muchos escaparon por el muro, ¿no? Estos dos testigos escaparon por el muro y bajaron por el hilo de grana, ¿no? Pero esta vez ya no bajó por el hilo de grana, sino en una cesta, ¿no? Entonces, eso lo vemos y pues esto realmente, este libro de Hechos, pues es el segundo volumen del Evangelio de Lucas, ¿no? Es como la consecución o lo que pasó después del primer volumen. Entonces sigue este segundo volumen. ¿Listo? Entonces, pues vamos a ver los datos generales de esta carta, o este libro más bien, donde vamos a ver que quién lo escribe, Lucas, de qué se trata o qué es lo que quiere decir, pues las predicación de los apóstoles, mostrar qué fue el proceso, qué fue lo que ellos hicieron, cómo vivieron cada una de sus circunstancias a medida que iban llevando el evangelio, ¿no? ¿Dónde se escribe? En Cesarea y Roma, ¿no? Cuando entre el 60 al 62 aproximadamente. ¿Y por qué se escribe o para qué se escribe? Para mostrar el inicio del cumplimiento de las palabras de los profetas acerca del derramamiento del Espíritu Santo y la restauración de las 12 tribus. Es decir, cómo empezó esa restauración, ¿sí? De las 12 tribus a medida que ellos iban predicando, a medida que ellos iban hablando, cómo esto se empezó a mostrar, cómo Dios empezó a obrar a lo largo de la vida de ellos a través de qué? De su Espíritu Santo, ¿no? Cómo se empezó a hacer esa manifestación de lo que Yeshua dijo, ¿no? De que, pues, de que en él, pues, iba a manifestarse todo, ¿no? Esto lo vemos como datos generales. Vamos a ver ciertos detalles de este libro de los Hechos, detalles muy importantes para nosotros tenerlos en cuenta, ¿no? Entonces, en el libro de los Hechos se le llama así porque recordemos, son las obras o los hechos de los enviados, ¿no? Y que podríamos decir también que son, en vez de los hechos de los enviados, es más bien el hecho, los hechos del Espíritu Santo. Porque sin ellos no hubieran recibido el Espíritu Santo, no hubieran podido hacer todo lo que realmente hicieron. Porque realmente, pues, ¿quién era el que los estaba guiando? ¿Quién era el que los estaba fortaleciendo y todo? Pues era el Espíritu de Dios, ¿no? O el Espíritu Santo. Entonces, esto es algo que debemos de verlo, ¿no? Que el propósito del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, pues es lo que podemos ver en Ezequiel 36 y 37. Recordemos que en Ezequiel 36 pues nos dice que las obras del Espíritu es que lo que viene a hacer, a cambiar ese corazón duro y convertirlo en piedra para que, ¿qué?
para que nosotros pues podamos obedecer los mandamientos y ponerlos en práctica, ¿no? Eso lo dice Ezequiel 36, más o menos versos del 24 al 27, 28 más o menos nos habla de esto. Y pues en Ezequiel 37 pues ya vemos ya vemos la función de él, ¿no? Con los huesos secos, restaurando toda una vida, poniéndole carne, huesos, todo hasta el punto de poner un nuevo aliento en sus vidas y reconociendo que el único rey era Dios, ¿no? Y esto, pues lo vemos en estos dos capítulos muy detallados, cómo esta profecía que está en estos dos capítulos, pues se viene cumpliendo ya a lo largo de este libro de los hechos, ¿no? Esto es impresionante. Y pues ese es el propósito del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, pues que es reunir esos huesos secos a esas 12 tribus que se perdieron, que están dispersas en medio del mundo, y para llegar a qué? A completarse y para llegar a estar delante del Eterno, ¿no? Que fue lo que pasa a través de Hechos 2 con ese estruendo, ¿no? Ese mismo estruendo que hubo allí eh, en ese, en ese monte donde estaban llenos de huesos, dice que Ezequiel escuchó como un estruendo, que todo como que empezó a temblar y pues era todos esos huesos moviéndose, el mismo estruendo que pasó allí en Hechos 2, ¿no? Y por eso pues lo vemos acá Hechos 2:2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Lo mismo que pasó, recordemos que a Ezequiel Dios le dice, profetiza sobre estos huesos y haz que se le salga piel, le salga hueso, le salga carne, le salga todo eso, ¿no? Y pues eso es algo que vemos acá, ¿no? Entonces, ese soplo, ese viento recio que viene, pues es el mismo que se presenta acá en este libro de Ezequiel, ¿vale? Pues en este libro de Hechos complementado con Ezequiel, ¿no? Se muestra este ejemplo tan grande acá, ¿no? Y pues ese mismo ruido, pues es el que nos muestra acá en Ezequiel 37:7, que nos dice, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Entonces dice que hubo un temblor y hubo un ruido. Pues imagínate ese viento recio pasando y ese ruido de esos huesos formándose, muy posiblemente muy significativo con lo que pasa en Hechos 2, ¿no? Entonces, este sonido es de que se produce a nivel espiritual, a nivel físico, al momento de querer resucitar a las 12 tribus, al restaurar al tabernáculo caído de David, que son las 12 tribus de Israel, ¿no? Y pues empezarlas a juntar en una sola, levantarlos, ¿no? Y a pesar de que habían sido de diferentes naciones, como lo vemos ya en Hechos 2, vemos que allí estos 12 discípulos empiezan a hablar llenos del Espíritu de Dios y empiezan a hablar a diferentes personas de diferentes nacionalidades, tratando de qué, de convertirlos, tratando de llegar al corazón de ellos, de que entendieran realmente qué era el Mesías y cómo es que se había cumplido todo eso en estos días, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver en Hechos 2. Empezamos a ver las lluvias tempranas, ¿cierto? O ese principio de restauración que hasta ahora estamos todavía en ese proceso de restauración y que va a finalizar cuando llegue el Mesías, ¿no? Cuando llegue Él en su segunda venida va a haber esa restauración total y plena, ¿no? Entonces ahí vemos los frutos tempranos de esa cosecha, pues fueron los frutos que todos los discípulos recogieron a lo largo de este libro de Hechos y que se ven reflejados también en las cartas, ¿no? Por lo menos en las cartas de Pablo. Y la cosecha tardía o esas lluvias tardías va a ser la cosecha final, que va a ser ¿cuándo? En en la tribulación y gran tribulación, en esos últimos 7 años donde va a haber gran persecución, allí se van a recoger las última cosecha, ¿sí? Y pues esto realmente todo lo que vemos acá en el capítulo 2 de Hechos, pues es ese ensayo de lo que iba a pasar también en los últimos tiempos, ¿no?
Entonces, y este libro de los Hechos, también es el mejor manual a nivel operativo de congregación porque ahí nos enseña cómo ellos pasaron de ser un simple grupo de discípulos a tener una comunidad y a forjar iglesias y a cómo constituirlas y a cómo organizarlas, ¿no? Incluso también podríamos unir este libro de Hechos con las tres cartas pastorales que son las de las dos cartas de Tito y perdón, las dos cartas de Timoteo y la carta de Tito, que concluye muy bien cómo tenemos de formar realmente una iglesia, en qué se debe basar, qué principios, qué ministerios y cómo escoger a cada una de las personas. Creo que estas cuatro libros se unirían súper bien. Las dos cartas de Timoteo, la carta de Tito y este libro de Hechos, realmente podríamos formar realmente lo que sería una iglesia como tal, ¿sí? De acuerdo a las escrituras, de acuerdo a lo que Dios pide, ¿no? Sabiendo que iglesia, pues son los aquellos que son llamados fueros, aquellos que son llamados a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Entendiendo como ese parámetro, no un lugar y allí con cierta cantidad de personas, ¿no? ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Lo que vamos a entender, cómo es que ellos practicaron esas enseñanzas que Jesucristo les iba dando y cómo ellos a medida que iban avanzando en su ministerio, iban entendiendo, iban comprendiendo ciertas cosas que Jesucristo les había enseñado, esas estrategias que Él les había enseñado, todas las cosas que ellos aprendieron al lado de caminar con Él pues las empezaron a poner por obra y vieron el alcance, vieron todo lo que podían hacer al momento de él, de estar avanzando y estar llegando pues a concluir con todo su ministerio que ellos tenían que hacer, ¿no? Y pues por eso acá a lo largo también podemos ver diferentes temas o hechos que afrontó la comunidad, persecuciones, em, casi los matan por estar predicando, diferentes circunstancias que nosotros como iglesia o como pueblo de Dios también tenemos que sufrir. O sea, no todo va a ser color de rosas. Ahí llegaron a tal ciudad y empezaron a hablar y por lo menos no más en Éfeso, pues casi matan a Pablo y creo que estaba con Apolo, no me acuerdo, y casi lo sacan a palos, ¿no? O casi lo matan. Incluso hubo varias veces que a Pablo lo sacaron en diferentes lugares casi apedreado, ¿no? Entonces, pues vemos la dificultad también de que es llevar el evangelio, que no va a ser tan fácil el ir y llevarlo, el ir y darlo a conocer. Cómo se piensa, a veces se piensa o a veces se da a entender que el compartir el evangelio va a ser fácil, va a ser sencillo, pero realmente a nivel bíblico, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos damos cuenta que no va a ser así. No va a ser fácil aceptado, va a haber gente en contra y pues vienen ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, este es el único libro de las Escrituras, el libro de los Hechos que está inconcluso. Termina diciendo así en Hechos 28, 26 y 27. Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean y oigan con los oídos y entiendan y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Y ahí pareciera que seguiría algo más, ¿no? Que el escritor iba a decir algo más. Pero pues no se terminó de escribir o muy posiblemente Lucas dijo, no, lo voy a dejar hasta acá porque el resto de cosas la vamos a seguir escribiendo. ¿Quiénes? Aquellos que seguimos siendo parte y que cogemos este camino de ser discípulos de Cristo, de ser llamados hijos de Dios, ¿no? Y pues nuestra historia muy posiblemente se esté escribiendo en el reino de los cielos después de todo esto que escribió Lucas, no sé, muy posiblemente, ¿no? Pero es algo muy bonito que debemos
de mostrar, ¿no? Por eso el apóstol Pablo se presentó, no más cierto, ante los ancianos, incluso de la comunidad de Roma, ante los líderes del judaísmo, o sea, judíos que estaban allí en la ciudad de Roma, se presentó ante ellos para anunciarle ese mensaje de que Yeshua era el Mesías prometido, ¿sí? Pero con tanta gran controversia que hubo, pues no le recibieron, ¿sí? La comunidad judía que estaba allí en Roma no aceptó el mensaje de Pablo, pensaron que estaba queriendo helenizar, queriendo impartir un nuevo mensaje, una nueva, sí, cambiar todo lo que Dios había dicho. ¿M? Y por eso, pues Pablo le cita la profecía de Isaías 6 9 al 10, ¿sí? Ya ustedes después la pueden ver. Y pues eso lo vemos en Hechos 28 que dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Pues si ustedes no la quieren recibir, casi les dice Pablo, y en ese momento ustedes no me quieren recibir, pues van a ver quiénes sí la van a recibir y sí la van a querer escuchar, ¿no? ¿Y quién le dice que son los gentiles? O sea, pues eso para un judío realmente es casi, no sé, podríamos decir casi una ofensa, porque pues ellos, pues para ellos los gentiles son los menospreciados, no tienen arte ni parte en el reino de Dios, pero no contaban con la astucia de que Dios realmente sí los quisieran aceptar si tenían ese anhelo de hacer lo que dice Deuteronomio 30, ¿no? De volverse a Él, de volver a las escrituras, de volver al llamado, saber que Él nos sacó allí, pero que Él te está llamando y quiere cambiar tu vida y pues para eso necesitas volver a su palabra, a hacer su voluntad y que realmente los gentiles sí estaban más dispuestos a hacerlos que los mismos judíos, ¿no? Muy curioso. Hoy en día todavía se ve parte de esto, ¿sí? Por eso ese mensaje que tenían que predicar primeramente al judío, ¿no? Recordemos que eso es lo que termina diciendo en Mateo, en el último capítulo de Mateo, si no estoy mal, el capítulo de Mateo 28, donde les dice que ustedes tienen que ir a ser discípulos, ¿cierto? Primero a Judea, después a Samaria y después hasta el fin de la tierra, ¿no? Pues primeramente ellos empezaron a enseñar a Judá, empezaron a predicarle a ellos, pero ellos no estuvieron dispuestos a escuchar el mensaje, todo era, acá no es con nosotros, yo no quiero escucharlos, eso no es para nosotros, pues entonces ellos empezaron a ir ande los gentiles, ¿no? Y pues ellos sí empezaron a escucharlos y pues eso trajo también muchas controversias a lo largo de todo eso, ¿no? Entonces, por eso nosotros, si nosotros estamos escuchando estas palabras, pues ¿qué nosotros debemos de hacer? Gozarnos, alegrarnos, porque sabemos que nosotros somos el cumplimiento de esto que estaba diciendo ahí en Hechos, pues ustedes no lo quieren escuchar, nosotros sí lo queremos escuchar. Ellos no le quieren obedecer, nosotros sí le queremos obedecer. Entonces, ese es parte del cumplimiento de lo que ellos estaban haciendo y que nosotros somos esos que van a seguir esa estafeta de qué, de llevar la palabra de Dios, ¿no? Y pues cumpliéndose eso que dice en Hechos 28 29. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, ¿no? Entonces, ¿qué pasó aquí? Recordemos que ese fue ya los últimos casi años de Pablo, donde pues permaneció 2 años enteros, lo que nosotros también podríamos tomar estos dos como 2 milenios que ha estado donde en una casa alquilada, donde han tenido a Pablo. En la católica lo han tenido como extranjero, por lo menos los judíos no lo reciben, para ellos fue uno de los peores fariseos porque según para ellos quiso implementar una nueva religión, quiso implementar una nueva ley y pues por eso es, ¿no?
Pero si realmente lo miramos, de acuerdo a lo que vamos a ir estudiando a lo largo ya ahorita que empezamos todas las cartas de Pablo, pues vamos a ver que él nunca fue en contra de la ley de Dios, nunca habló en contra de lo que Dios había estipulado, sino más bien en contra de esas enseñanzas de hombres, así como el mismo Jesucristo lo hizo en Mateo 23, ¿no? Eso pues es algo que vamos a ver a lo largo de este libro de Hechos y también en cada una de las cartas del apóstol Pablo, ¿no? Y pues acá vemos lo interesante de esos 2 años alquilados, acá les estoy diciendo, donde estuvo en Roma y muy posiblemente pues allí, mientras que él estaba encerrado en Roma, ¿quiénes eran los que se acercaban? Muy posiblemente muchos gentiles, donde iban abiertamente y quería enseñar y pues de lógico en esos 2 años enseñó a mucha gente que iba a querer escuchar y aprender abiertamente de las escrituras, ¿sí? Entonces, esta es una pista, ¿por qué? Porque hoy en día muchos se van abiertamente a estudiar a Pablo, a querer aprender de él, a querer escucharlo, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque es lo mismo que pasó en esos 2 años que él estaba preso, ¿sí? Y hoy en día, ¿dónde está preso? Pues en Roma, en el protestantismo, ¿no? Y pues que no lo entienden. O sea, pueden escucharlo, pueden estudiar sus cartas, pero no lo han entendido realmente como deberían, ¿no? Eso es algo que lo vemos, ¿no? Y eso es lo que ha pasado a lo largo de estos 2000 años con el mensaje de Pablo, ¿no? Que ha sido el más influyente y creo que incluso en la iglesia protestante, digamos que para la iglesia católica el más influyente ha sido el apóstol Pedro, ¿no? Pues porque lo tienen como el primer papa, lo tienen como mucho más alto que a Pablo incluso, en cambio en el protestantismo tienen mucho más a Pablo, ¿no? ¿Qué es lo que más estudia? ¿Qué es lo que más se aprende? Incluso más que el mensaje de Jesucristo, el mensaje de Pablo, ¿sí? Lastimosamente, en las iglesias que yo estuve, lo que más enseñaba eran las cartas de Pablo. Más que el mensaje de Jesucristo, más que los eventos de Jesucristo, se tenían como historia, se relacionaban, pero nunca se complementaban tal cual como, pues realmente al estudiarlo, como lo vamos a estudiar acá, ¿no? Entonces, esto es algo que vamos a ver. Entonces, este libro de Hechos, recordemos que está inconcluso. ¿Por qué? Porque pues es algo que nosotros vamos a ir a darle la conclusión. Nuestras vidas, nuestros hechos y la cosecha que nosotros hagamos en cuanto a la restauración de las 12 tribus, pues es lo que se va a ir a dar para finalizar con este escrito y pues finalizará cuando venga el Mesías, ¿no? Ese será parte de los libros que él va a examinar y decir si cumpliste con la labor, ¿no? Esos serían los hechos básicos que vamos a ver o que, bueno, tendríamos como importantes de este libro de los hechos. Vamos a ver que el bosquejo tiene 28 capítulos, los cuales los vamos a ir en 4 secciones, ¿sí? Y vamos a verlas. Entonces, en la primera sección vamos a ver los 8 primeros capítulos donde vamos a ver de Jerusalén cómo se cumple esa, eso que Jesucristo les dijo de ir de hacer discípulos, ¿cierto? O llevar el evangelio primero a Jerusalén, es decir, a Judá, después a Samaria, es decir, a la nación del norte y después a todo el mundo, ¿no? Y vemos cómo se va a abrir y cómo Dios los empieza a expandir a pesar de que ellos no lo entienden. Por eso en los primeros 8 capítulos vemos que todo va a ser como muy hacia Jerusalén, muy hacia los judíos. Ya en la segunda sección, que son los capítulos 8 al 12, vamos a ver cómo se habla y cómo se abre el espacio ya no solo en Judea, sino también en Samaria. ¿Por qué? Porque acá ya vemos cómo llega Pablo, cómo Pablo se convierte, ¿sí? Y vemos también cómo se le cambia la perspectiva a Pedro en Hechos 10, cuando ya entiende que el Evangelio ya no solo es para los judíos, sino para todo aquel que quiera caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Y eso pues es lo que vamos a estudiar en esta segunda sección. En la tercera sección, que son los capítulos 13 al 20, vamos a ver el ministerio de Pablo, que ¿cuál es el ministerio de él?
pues apóstol enviado a quienes, a los gentiles. Cómo él empieza a distribuir ese mensaje ya no solo en Samaria y en Judea, sino pues que ya va directamente a Turquía, va a diferentes lugares del mundo y expandiendo su mensaje, ¿no? Y como cuarta sección vamos a ver los últimos capítulos 21 al 28, donde Pablo está en Roma, cómo empieza a predicarle a Roma, cómo empieza a enseñar desde allí, ¿no? Entonces vamos a ver estos cuatro secciones a lo largo de lo que vayamos a ir estudiando, ¿listo? Entonces vamos a entrar en la primera sección, ¿sí? Que son los primeros 8 capítulos, donde se habla acerca de Jerusalén, ¿listo? Y acá lo vamos a ver. Entonces, en el primer capítulo, recordemos que es cuando todos se reúnen, ¿sí? Y donde nos cuenta que más o menos Yeshua pasó con ellos 40 días y 40 noches después de haber resucitado, ¿sí? Recordemos, ¿no? Por eso dicen Hechos 1:3, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indivitables, perdón, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces acá habla de que Él se le presentó, por eso cuando ustedes le digan cuánto tiempo estuvo Jesucristo después de haber resucitado, ustedes ya saben 40 días, ¿no? Lo dice Hechos 1:3. Y pues es un error, por eso es un error cuando hablamos en Mateo 26 de esta última cena que tiene Jesucristo al momento de recibir, al momento de ya entregar su vida, ¿no? Pues es un error de decir que esa es la última cena, porque realmente no fue la última cena. Podríamos decir la última cena antes de su entrega, antes de su crucifixión, sí, por ese lado sí, pero que fuera la última cena, no, porque vemos que él pasó 40 días y 40 noches con él, ¿no? Con ellos y pues no solo se la pasó así, comió, por lo menos habla, por lo menos cuando estuvo con los discípulos de Camino de Maús, dice que se sentó a la mesa a comer con ellos, él les enseñaba hasta que fueron abiertos sus ojos y él desapareció, ¿no? O sea, imagínate, algo súper, súper grande, ¿no? Entonces, esto es algo que vemos que entonces ellos cenaron varias veces, no fue solo así, pues esto a muchos les da como un shot, como decir, venga, pues no fue la última cena aquella, pues realmente no, ¿sí? Entonces, esto realmente es algo que nos puede dar esa sorpresa de decir, yo también puedo estar cenando con él en cualquier momento, ¿no? Entonces, esta es una gran esperanza y pues ahí es donde descansa esa esperanza y radica que el Mesías va a restaurar a toda la nación de Israel, a las 10 tribus las va a traer, va a sacar del cautiverio a las dos tribus, ¿no? Y que va a eliminar con todos los imperios. Esto era algo que los discípulos y los apóstoles pensaban que iba a ser en ese momento, que Yeshua, mientras que estaba allí resucitado, dijeron, este es el Rey de Reyes, ya viendo la resurrección, viendo que Él salió de los muertos, pues dijeron, este es el Mesías que esperamos, este es el que realmente va a traer la paz al mundo, ¿sí? Y ellos la querían que ya. Por eso en Hechos 1:6 que dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, ¿ya lo vas a restaurar? ¿Ahorita lo vas a restaurar? Y pues ahí es donde tendríamos que hacer? Y esta es una pregunta que se hace todo judío actualmente. ¿Cuándo vas a restaurar a Israel? ¿Cuándo va a ser que ya no tengan que estar sometidos a otra nación, a otro pueblo, sino que realmente ahora vivan bajo la constitución plena de Dios, ¿no? Eso es algo que se preguntan, ¿no? O se preguntan el por qué todavía ese reino mesiánico todavía no ha llegado, ¿no? Y pues ahí es donde podemos ver cómo a lo largo de los siglos se enseña o se ha hablado,
¿cierto? Acerca de cómo andar. A veces se predica como si nosotros tuviéramos que andar flotando sobre las nubes cuando realmente el reino de los cielos viene a este mundo bajo algunas directrices. Por eso el reino de los cielos va a comenzar ¿dónde? En esta tierra. Y eso es lo que dice él en su famosa oración. En Mateo 6:9 nos dice esa oración que Jesucristo tuvo, dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dice que venga tu reino y hágase tu voluntad. No dice, nos vamos a ir allá a tu reino a hacer tu voluntad. No, dice, venga tu reino. Venga tu reino aquí a esta tierra, a este mundo, ¿no? Dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea, ya en el cielo hay paz, ya en el cielo hay autoridad de Dios, ya el Dios está gobernando en los cielos, pues que ese mismo gobierno, esa misma autoridad también esté reinando en la tierra, ¿no? Y dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria por todos los siglos. Amén, ¿no? Entonces imagínate eso de estar diciendo, venga tu reino, es que establezca ese reino de Él en la tierra. Por eso habla en Apocalipsis que va a haber cielos nuevos y tierra nueva, que la nueva Jerusalén va a descender del cielo, no hay no es diferente. No es que nosotros nos vamos a ir al cielo a reinar con Él y acá este mundo, pues que se maten todos y se acabe todo, ¿no? No, Él va a venir a instaurar también la paz en este mundo, ¿sí? Entonces esto es algo que nos sirve y que nos vemos que Dios va a hacer esa justicia también en la tierra, ¿no? Por eso esta pregunta de, bueno, ¿y cuándo vas a establecer tu reino? ¿Cuándo vas a restaurar a Israel? Es la misma pregunta que podríamos decir, ¿cuándo vas a restaurar a este mundo? ¿No? ¿Cuándo vas a traer realmente ese shalom, esa restauración total en este mundo? ¿No? Entonces, por eso la fe hebrea viene a ser muy concreta, muy práctica, muy palpable, ¿sí? No es solo una fe intelectual, filosófica, solo de pensamiento y ya, sino que también radica en que yo tengo que cambiar. Por eso tengo que cambiar mi alimentación, mis festividades cambian, ya en cuanto a comportarme con los demás, a cómo me enfrento con los demás, pues es totalmente diferente. Empieza a cambiar todo eso. Por eso ellos haber preguntado eso, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel o vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo, ¿no? Pues lo que está diciendo es que realmente vas a someter a todos los reinos de esta tierra, vas a realmente a reinar en Jerusalén y en todo el mundo. ¿Cuándo va a hacer eso? Eso es lo que ellos realmente están preguntando. Pero ¿qué les dice Jesucristo en Hechos 1:7? Dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, que está diciendo, tranquilos, ustedes no se preocupen por eso. Eso no es lo que ustedes tienen que estar pendientes, no es lo que ustedes tienen que estar mirando. Tranquilos. Sí, eso es lo que más o menos les está diciendo. Entonces, estos son los dos términos, ¿no? Donde nos vemos. Acá dice los tiempos y las ocasiones, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere? Está hablando de que lastimosamente se iban a cambiar los tiempos y la ley, ¿no? Recordemos que en el Tanakh, en el libro de Daniel, pues se dice que iban a cambiar los tiempos, las ocasiones, las festividades, todo eso iba a cambiar, ¿no? Y pues por eso ahí vemos, ¿no? Que acá lo tenemos tiempos, por lo menos acá en griego nos habla que es semán, perdón, que es tiempo y raíz, y pues su raíz viene de samán, que es fijar tiempo, determinar o señalar. Lo mismo que nosotros cuando señalamos el cumpleaños de alguien. ¿Por qué? Porque es un tiempo fijo de cuando nosotros sabemos que nació, ¿no? Entonces es un tiempo que nos recuerda ese día de nacimiento, ese día de su llegada, ¿no? Y pues eso también
se conecta con lo que dice Génesis 1, 14 y 15. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y para los años, y sean por lumbreras de la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Cuando habla acá de señales para las estaciones, acá estas estaciones también quiere decir tiempos, o sea, Moadim, ¿sí? Estaciones viene de Moed o ya diciéndolo a nivel plural, pues es ya se me olvidó, ¿sí? Sí, de las festividades, ¿no? Entonces ya está hablando no solo de una fiesta, sino de varias fiestas o eventos señalados, ¿no? Que pues para eso son las lumbreras de los cielos, incluyendo la luna, ¿no? Entonces, ¿qué es esas Moed o Moadim? Sí, ya ahora sí puedo decir la palabra, las Moadim, son las festividades o los tiempos señalados que el Señor va a poner para cada una de las festividades o para que nos congreguemos o para que haya una congregación, un consejo. Lo que nosotros vemos por lo menos cuando eran las tribus, ¿no? Hay un consejo, el líder del pueblo nos está llamando, viene y todo el pueblo se congrega en un solo lugar, eso es, esa es la Moadim, esas son las festividades, ¿no? Cuando en las escrituras habla que ya no dejemos de congregarnos como algunos tienen costumbre, pues es no dejemos de asistir a las festividades que el Eterno nos llamó porque son congregaciones del pueblo, son congregaciones que declaró el Eterno, ¿no? Eso es lo que dice realmente las escrituras o lo que realmente quería decir el autor, ¿no? Porque pues recordemos que para esa época pues muchos se reunían, era el día de reposo y pues el día de reposo entra también en estas festividades y es la octava festividad, ¿sí? Entonces es algo que nosotros debemos de tener en cuenta. Entonces ahí vemos acá Moadim, que son el plural de las festividades o tiempos señalados, ¿vale? Eso es algo que vemos. Y pues también las festividades o estos tiempos señalados a nivel profético tienen un cumplimiento en la vida de Jesucristo. ¿Listo? Que es algo muy bonito. Por eso en la carta a los Colosenses nos dice que las festividades son la sombra de lo que ha de venir. ¿Sí? Son una muestra, son un ejemplo muy palpable de lo que iba a ser Jesucristo a lo largo de su ministerio, a lo largo de su vida. Por eso es importante el estar practicando las festividades, conocer su significado, su simbología, qué tiene que ver con Jesucristo cada una de las festividades, en qué se conecta. Realmente nos abre y se nos estalla las neuronas, ¿sí? De ver tantas conexiones que hay y cómo Jesucristo mismo las cumplió a cabalidad. Por lo menos, una de estas, vemos a Jesucristo como el cordero que fue llevado al matadero, pero también aquel que llevó a cabo la festividad del día de expiación o el día del perdón, ¿no? Entonces ahí vemos, no más con el sacrificio de él, vemos dos festividades cumpliéndose al mismo tiempo, tanto Pesach como Yom Kippur o Pascua, ¿sí? Como el día de expiación o el día del perdón, ¿no? Por eso es importante conocer cada una de las festividades. Y pues eso es uno de los grandes robos que ha pasado a lo largo del mundo, ¿sí? De el robo de las festividades. ¿Cuántas veces nosotros, o por lo menos a mí de niña, me dijeron, eso no tocaba hacerlo, eso es para los judíos, eso no tiene nada que ver con nosotros? Pero si nosotros realmente nos ponemos a mirar, pues nos los han robado. Gracias a Dios, hoy en día las podemos disfrutar, las podemos vivir. Si todavía no las vives, no te preocupes, puedes ir estudiando, puedes ir aprendiéndolas, puedes ir mirando de qué se tratan y a medida que tú vayas entendiendo, verlas cumpliendo, verlas haciendo y verás que va a haber un cambio significativo en tu vida, ¿no? Eso es algo muy increíble de entender, ¿vale?
¿Por qué? Porque ya estamos volviendo, ya estamos haciendo lo que dice Deuteronomio 30, ya pasaron sobre nosotros las bendiciones, las maldiciones, pues ahora queremos volver a Él, ya no queremos vivir en el mundo, ya no queremos seguir sufriendo, pues necesitamos volver a Él, ¿no? Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo también en su carta a los tesalonicenses pues escribe y nos dice que no seamos ignorantes en cuanto al retorno del Señor, en cuanto a la venida del Señor. ¿Por qué? Porque aquel que conoce las escrituras, pues no les va a pasar como, no les va a llegar como ladrón en la noche el que llegue el Eterno, el cuando llegue Yeshua, no va a pasar como ladrón en la noche, porque vamos a conocer los tiempos, porque vamos a ver ciertas señales y vamos a decir, por aquí vamos, ¿sí? Ya se está cumpliendo esta o esta profecía, ¿no? Y eso lo vemos acá en Primera Tesalonicenses 5:1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tendréis necesidad, hermanos, que yo os escriba. ¿Por qué? Porque él era judío, en este momento Pablo le estaba hablando también a mucha gente que era judía, que ya se le estaba enseñando de las festividades, del cumplimiento de las festividades, pues por eso les dice, es algo que yo no les tengo que decir, porque es algo que ya lo hacen incluso desde chiquitos, por lo menos Timoteo lo hacía desde chiquito, ¿no? Entonces, por eso les dice, no tengo necesidad de escribirlos. ¿Por qué? Porque ya está estipulado, ya se sabía, hay ejemplos, ellos lo practicaban y lo practican siempre. Entonces dice, no es necesario que yo les escriba esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos ya sabían, ellos no se iban a sorprender y no les iba a llegar en la venida del Señor como ladrón en la noche. ¿Quién realmente sí se iba a sorprender y quién realmente lo va a tomar por sorpresa? Pues eso lo sigue diciendo ahí en versos más adelante. Lo dice en el verso 4 en adelante. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. No estáis en tinieblas, estamos en luz. ¿Qué es lo que nos alumbra? Las escrituras, ¿no? Por eso dice el verso 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por eso que dice en Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi caminar. Si yo tengo la palabra de Dios en mi vida y me dejo que me guíe, pues de lógico que ya no voy a estar en oscuridad, ya no va a llegar como ladrón en la noche, como si antes de que entendiéramos todas las escrituras, antes de que estudiáramos las festividades, pues ahí sí nos iba a coger como ladrón en la noche, porque ahí sí podríamos decir, venga, o sea, ¿qué estoy haciendo, no? ¿Qué pasó aquí? O sea, no entendemos, no llegamos a conocer a cuando ya conocemos las escrituras, cuando ya conocemos las festividades y decimos, ah, mira, Pesa ya la cumplió, ah, mira, panes sin levadura ya lo cumplió, Pésate como el cordero, panes sin levadura como aquel cordero sin mancha, sin tacha y también como primeros frutos como aquel que resucitó, primicias de los resucitados, ¿no? Y pues también cumplió que Pentecostés, porque él es la Torah hecha carne, ¿no? Entonces vemos que ya hay 4 festividades que cumplan, pero faltan 3 festividades que se cumplan, que son las del otoño, que son realmente para el Mesías Ben David o para aquel que va a reinar. ¿Sí? Por lo menos ya uno entendiendo, porque también dice como ladrón en la noche, y pues vemos que esto también era un modismo a nivel hebreo acerca de una festividad que es la de las trompetas, la festividad de trompetas o de Yom Kippur, perdón, Yom Kippur no, sino Yom Teruah, ¿no? Entonces, si vemos, ahí se empiezan a ver también el cumplimiento de esas festividades, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros vemos cómo es tan importante nosotros conocer de qué se trata cada festividad, qué simbolismo profético viene, ¿no? Y pues recordemos ya, él cumplió estas 4 festividades, ¿no? La de Pesach, pues él como cordero, ¿sí? Panes sin levadura, como aquel cordero perfecto, sin mancha, sin tacha, sin pecado, primicias, como el primero en resucitar, y la Torah hecha carne, como la festividad de Pentecostés, ¿no? Y ya las segundas festividades, pues las vamos a celebrar que cuando Él venga. A lo largo de los 1000 años vamos a estar celebrando con Él, gozándonos con Él, viviendo
con él, ¿no? Por eso sigue en el verso 7 y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta qué, hasta lo último de la tierra. Y realmente que esto sí se ha cumplido y lo vamos a ver que se sigue cumpliendo. Entonces ahí vemos el Ruach HaKodesh, el Espíritu de la Santidad de aquel que iba a venir sobre nosotros, ¿no? Ese espíritu sobre nosotros, ¿no? Y por eso, pues ahí vemos que viene esa palabra y pues acá es donde aparece también ese primer mártir, ¿no? A lo largo de las escrituras. Es testigo, lo que quiere decir es mártir, ¿sí? O sea, ustedes van a ser mártires en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y creo que eso ha pasado, ¿no? La mártir, pues nosotros lo tenemos como aquel que muere por el eterno, ¿no? ¿Sí? Entonces, imagínate, ¿vale? Entonces, el ser mártir, pues realmente Esteban no fue el primer mártir, como bien nos lo dijeron a lo largo de la iglesia o a nivel de la doctrina protestante, ¿no? Realmente Esteban no es el primer mártir. ¿Quién fue el primer mártir a lo largo de las escrituras? Abel. Fue el primer testigo que murió por obedecer a Dios. Caín lo mató, ¿por qué? Porque Dios recibió la ofrenda. No fue porque es que, ay, me hizo, me lastimó, me traicionó, no fue por eso, sino ¿por qué? Porque Dios le aceptó la ofrenda a Abel y Caín se puso de mal genio, tuvo tanta envidia que lo que quiso fue matarlo, ¿sí? Entonces ahí vemos esa gran diferencia, ese primer testigo que vemos desde Abel y de ahí en adelante hasta la actualidad, porque hoy en día hasta muchos han muerto por ser testigos, por llevar el Espíritu Santo, por llevar a Jesucristo a las naciones, a Dios a las naciones, ¿no? Y pues este mensaje, lejos de asustarnos, es más bien para alegrarnos, para mostrarnos que lo que dice la profecía es verdad, que lo que dice la profecía es cierto, ¿no? Eso es algo que debemos de ver. Por eso en Romanos 8:17 que nos dice, si vosotros entonces, si vemos en Romanos 8:17 que nos dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, lejos de darnos miedo, no estoy diciendo que a nivel humano no nos vaya a dar miedo, nos va a dar miedo a ver ciertas cosas, pero confiar en Dios que esto va a ser para bien, que nos va a ayudar, ¿no? A resurgir, nos va a ayudar realmente a llegar a lo que el Eterno nos quiere mostrar, ¿no? Y pues saber que si nosotros padecemos con Él, vamos a ser glorificados con Él. ¿No? Y eso es algo muy bonito y que incluso también es algo que nos dice Apocalipsis 20, que los que van a resucitar o los que van a estar en la primera resurrección son aquellos que confiaron en Él, vivieron como Él vivió y caminaron como Él vivió, ¿no? Que murieron confiando plenamente en Él. Eso es lo que dice acá en Romanos 8:17, ¿no? Entonces, eso es lo que le dice, por eso les dice, ustedes van a recibir poder, van a recibir energía, van a recibir esa dinamita a nivel espiritual, pues eso que los encendería, eso que ya irían y ahora qué vamos a hacer, qué tenemos que hacer, no, viene el Espíritu de Dios y los prende y de una vez dice, esto es lo que ustedes van a hacer. Esto es lo que ustedes van a tener que hacer. Ustedes son embajadores, ahora ustedes tienen que llevar la palabra. Todo lo que Jesucristo les enseñó, ahora ustedes tienen que aplicarlo, vivirlo y transmitirlo, ¿no? O sea, imagínate. Eso fue lo que pasó con el Espíritu Santo. Por eso, cuando dice y recibiréis poder, pues lo que quiere decir en el griego es dinamita, ¿sí? O sea, algo que, mejor dicho, los va a explotar por dentro, que no les va a poder guardarlo, sino que van a tener que transmitirlo. Igual que pasaba con Jeremías, ¿sí?
Con Jeremías, por lo menos él hubo un momento que dijo, yo no voy a hablar. Yo no voy a enseñar, ya no voy a decir nada porque es que esto antes de traerme bien me ha traído más mal, me han perseguido, me han vituperado, me han latigado, me han de todo, pues ya no voy a decir nada, me voy a callar. Pero ¿qué dice? No pude soportar, no pude callarme, me dolieron los huesos, mis huesos se queman, prefiero soportar los latigazos, prefiero soportar todo eso que el tener este fuego en mí soportándolo, ¿no? Y pues por eso volvió a hablar y volvió a enseñar las escrituras, ¿no? Entonces, si vemos este dunamus, bueno, dunamis, es dinamita, ¿no? Y es la palabra griega para también hablar de eso, por lo menos lo podemos ver como potencia, movimiento, también inflamación o irritación, ¿no? Algo irritó allí en la vida de los discípulos que hizo un cambio total en sus vidas, ¿no? Entonces nosotros vamos a recibir ese poder del Espíritu Santo, esa dinamita del Espíritu Santo, ¿para qué? Para poder ser testigos en medio del mundo. Ya ahorita nosotros no podemos decir estamos en Jerusalén o en Judea o en Samaria, sino estamos a lo largo de todo el mundo, ¿no? Y a eso es a lo que nos llamó, por eso ese cumplimiento, toda esta llegada o todo esto que dice Jesucristo, que después vendría el Espíritu Santo y los acompañaría, pues es lo que se cumple en el capítulo 2 de Hechos, ¿sí? Donde nos trae un resultado donde de ellos después de recibir el Espíritu Santo empiezan a predicar, empiezan a hablar en diferentes idiomas y se salvan 3.000 personas, haciendo una restauración de lo que pasó para del becerro de oro, ¿sí? Cuando recibieron las 10 declaraciones y Moisés subió al monte, se quedó 40 días, ellos pensaron que se había muerto, que pues, algo había pasado con Moisés y le dijeron a Aarón, venga, haga el becerro y pues allí hubo 3.000 personas que murieron por haber adorado a este becerro. Y esto realmente es la restauración o la vindicación de eso, donde se predicó de nuevo y hubo 3.000 convertidos que realmente siguieron las palabras de Dios, ¿no? Y eso pasa pues en donde en ese primer Pentecostés, restauración del primer Pentecostés a diferencia de este Pentecostés, ¿no? Vemos la gran diferencia, ¿sí? ¿Y cuál fue la primera fiesta de Pentecostés? Pues lo que pasó allí en el monte Sinaí, ¿sí? Y eso es lo que está relatando. Por lo menos en el monte Sinaí, pues se lleva después de 50 días, recordemos después de que ellos salen de Egipto, caminan por 50 días y llegan al monte Sinaí, donde Dios les dice, bueno, acá vamos a hacer una boda, todo lo que yo les diga, ustedes lo van a cumplir, ustedes lo tienen que hacer. Y el pueblo gritó unánime, sí, lo haremos, ¿no? Eso lo dice Éxodo 19. Entonces, imagínate. Llega esto donde Dios firmó con la nación un pacto. Esas 10 declaraciones fueron un pacto de matrimonio donde el pueblo dijo, tú eres mi Dios, yo soy, y Dios dijo, yo soy tu Dios, y se firmó ese pacto matrimonial, ¿sí? Pero, pues lastimosamente, el pueblo falló, hizo lo contrario, ¿sí? Y pues no hizo lo bueno, ¿no? Pero pues después de eso, ellos tienen que pasar el mar Rojo, ¿no? Antes de llegar allí al monte Sinaí, tienen que pasar el mar, si no estoy mal, el mar Rojo, ¿sí? Y ahí es donde hacen una Tevila, donde realmente a nivel físico espiritual lo que Dios les estaba mostrando que Dios los iba a pasar allí, ¿sí? Donde iban a tener que dejar su pasado, la esclavitud y todo y llegarían a ser libres, ¿no? Pues que realmente esto solo pasó a nivel físico, pero a nivel espiritual ellos se quedaron en Egipto. Eso ya lo vemos a lo largo del libro de Números, ¿no?
Entonces ellos iban caminando en preparación delante del Señor al monte Sinaí y de acuerdo a la tradición, ¿sí? Hay una tradición muy linda que lo especifica y dice que cuando se reunieron allí, ellos celebraron, escogieron un lugar donde decoraron con flores, todo eso, y dice que el desierto floreció. O sea, dicen, no se sabe si es realmente, ¿no? Lo dice la tradición. Dice que el monte Sinaí, todo el desierto floreció, se llenó de flores, que todo eso pues pasó al momento de recibir la Torá, de recibir la instrucción. Por eso fue una gran boda pues tiene flores, ¿no? Por todo lado, ¿sí? Entonces eso fue algo que pasó, ¿no? Y pues ¿cuántas personas lo escucharon? Más o menos alrededor de 3 millones a 6 millones de personas fueron los que recibieron la instrucción allí en el monte Sinaí, siendo pues un número o un cálculo conservador, ¿no? Diciendo que cada familia tenía 2 hijos, ¿no? Y eso sin contar ni extranjeros ni contar ancianos, así, bien, 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 ¿no? Porque pues sabemos que los ancianos pues son muy esporádicos, ¿no? Hay familias que sí tienen, hay familias que no tienen. Extranjeros, realmente no sabemos cuántos extranjeros salieron. Entonces, y pensar que en ese entonces las familias tenían solo 2 hijos era casi imposible, ¿sí? Porque pues había televisor, ¿no? Y si tenían 2 hijos era porque pues hasta ahora estaban empezando con sus familias, ¿no? Entonces, pues lo vemos. Eso que pasa, ¿no? Y pues también podría haber mujeres que estaban estériles, entonces pues todo radica, ¿no? Todo cambia. Ese cálculo por eso puede ser muy conservador en cuanto al realmente a la cantidad de personas que salieron de Egipto, ¿sí? Recordemos que este monte, el monte Sinaí, humeaba, salía fuego, habían truenos, fuera de eso había un sonido del chofar muy grande, o sea, era una cosa que si nosotros no ponemos a pensarlo, se nos eriza la piel, uno dice, uy, Dios mío, ¿seré yo capaz de estar allí viviendo todo eso? Como nos lo relata realmente Éxodo 19 y 20. Pues ahí nos dice, ¿no? Y dice que escucharon una voz como de fuego y como de voz tronante, ¿no? Pues imagínate, por allá hablando y quién sabe si ellos realmente escucharon la voz o escucharon solo truenos, sino más con escuchar nosotros acá un trueno, acá casi no se escuchan últimamente, pero cuando yo era niña sí se escuchaba hartos truenos y eso era un trueno y uno nomás lo dejaban sentado porque a veces lo cogía uno improvisto, ¿no? Y si era muy cercano, uno ya queda con los ojos abiertos y esperando a ver qué pasaba, ¿no? Creo que nos pasa porque pues es algo que se nos sale de nuestro control y sabemos que puede afectar mucho nuestras vidas, ¿no? Entonces eso es algo que pasaba. Dios hablaba en medio de ese fuego, en medio de esa situación y pues la gente realmente no entendían. Y recordemos que para ese momento estaba muchas gentes, había egipcias, posiblemente también de otras naciones, habían hebreos, muy posiblemente niños creciendo que no conocían el idioma hebreo sino el egipcio, entonces no sabemos, entonces hubo allí una mezcla y pues posiblemente no se hablaba totalmente hebreo. Y ahí está la pregunta, ¿cómo ellos lo entendieron? Como ellos, estando allí, sí entendieron los 10 mandamientos, casi que pasó de conciencia de generación a generación. Hoy en día nosotros no podemos conocer las escrituras y muchos ni siquiera han escuchado las escrituras, pero saben que robar es malo, saben que adulterar es malo, saben que codiciar las cosas de los demás es malo, no solo porque está por ley a nivel político, social de cada una de las naciones, sino también porque algo en nosotros nos lo dice, ¿no? Porque nosotros le robamos a la mamá y así la mamá no lo haya enseñado, pero le robamos, lo escondemos, nos hacemos que no sabemos, que no entendimos, ¿cierto? Hasta que nos castigan y nos regañan, ¿cierto? Entonces, pues viene ese chip como metido en nosotros, esas 10 declaraciones, ¿no? ¿Y cómo lo entendieron? Según la tradición judía, dicen que cuando cada persona escuchaba hablar a esta
a esta voz tronante dice que aparecía una especie de fuego enfrente de ellos, hagan de cuenta como una pantalla, así como cuando nosotros se nos traduce los videos en diferentes idiomas, que así aparecía una pantalla o una cosa de fuego y allí se les escribía las letras en su idioma y así podían entender las 10 declaraciones. O sea, se las traducía simultáneamente. Algo que nosotros hoy en día lo tenemos en el celular, ya Dios lo hacía de modo totalmente sobrenatural, ¿no? O sea, imagínate, ahí estuvieron las primeras tablets, las primeras pantallas, ¿no? Que podemos ver, ¿no? Entonces, imagínense ese punto, ¿no? Entonces, eso fue algo que sucedió allí en el Pentecostés, ¿no? Y pues fue previamente también a lo que pasó en el Monte Sinaí, ¿sí? Y pues se cree que eso también pasó en Pentecostés, en Hechos 2. Por eso dice que ellos, después de que recibieron el Espíritu Santo, pues hablaron en diferentes idiomas. Sí, esto pues ya lo vamos a ver la próxima clase. Después vamos a orar y finalizamos con el estudio de hoy. Entendimos mucho, esta carta de los hechos es Mm, muy fascinante porque sí. ya habla de eventos, ya habla de circunstancias que a veces se nos sale en nuestro entendimiento, pero a veces si las entendemos de algún modo, pues podemos decir, bueno, muy posiblemente esto pasó, pero les dije esto. Posiblemente pasó eso de verlas, el fuego allí traduciéndoles todo, posiblemente, o Dios mismo a medida que hablaba, pues también su voz las escuchaban audiblemente en diferentes idiomas. No sabemos, para Dios no hay nada imposible, ¿no? O sea, a Dios no se le sale nada de las manos y pues ahí podemos entender todo, ¿no? Entonces, bueno, entonces oremos y finalizamos con la sección de hoy, ¿vale? Entonces, Señor y Padre, te damos gracias, gracias por tu palabra, por el entendimiento que tú nos das, por la comprensión y sobre todo el saber que tú desde mucho antes tenías un plan con nosotros y era el hablarnos, el dirigirnos, el poner tu espíritu sobre nosotros, el poner ese poder, esa dinamita, esa fuerza para hacer tu voluntad, Padre. Te doy gracias por tu palabra, gracias por María Elena, por Margarita, Padre, que seas tú bendiciendo sus hogares, que seas bendiciendo su familia y las ayude, Señor, a conocerte cada día más, a llegar realmente a esa verdad que tú nos quieres mostrar, esa verdad absoluta que solo tú tienes en tus manos, Padre. Ayúdanos, Señor, a caminar realmente con fe, a conocer las festividades para no perdernos en el camino, no irnos tras malos profetas, tal falsos maestros, sino que realmente podamos seguirte a ti, el único pastor, al único rey, al único maestro al cual debemos de obedecer, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén.